¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, como solemos hacer en QR ya desde hace un año y casi dos, ¿no? Pasado año y medio. Cada vez que hay jornadas tan intensas, tan volátiles, acontecimientos tan inestables, tratamos de darles algunas claves de entrada, algunas claves de lectura de las cosas que nos están pasando, de las cosas que nos son comunes, sin soberbia, sin pretensiones de verdad, pero sí tratando de encontrar la mejor pregunta para el momento. Después del apoyo tan fuerte, tan contundente del gobierno de los Estados Unidos respecto al plan económico de Javier Milei y muchas otras cosas más, pero muy fuerte el mensaje que vuelca de una manera importante, por lo menos en los alrededores de estos días, de las horas en las que se conoce el mensaje del secretario del Tesoro, esa inestabilidad financiera que viene sufriendo la Argentina desde hace un tiempo, lo que comenzó en estas horas es una pelea, como siempre, una pelea por el sentido, una lectura o una pelea por la lectura del momento. ¿Cómo valorar qué es lo que está pasando? Observarán que volvieron las milicias digitales, además, agarrándose el pecho, agitando las banderas, de que en realidad lo que ocurrió es la confirmación de que el plan de Milei funciona. Bueno, nosotros invitamos a pensarlo desde otro lugar, que en realidad haber tenido que apretar el botón rojo, un botón rojo que ya estaba pactado de hace bastante tiempo atrás, por lo menos desde abril, desde aquella visita de Scott Bessent, el ministro de Economía estadounidense, el caputo del gobierno de Trump, a la Argentina, ida y vuelta en un mismo día para acompañar un acuerdo con el Fondo Monetario o un reacuerdo con el Fondo Monetario, mientras en Estados Unidos estaba todo prendido a fuego por el tema de aranceles, seguramente ahí se empezó a trabajar en este acuerdo. Y lo que nos parece, insisto, humildemente, es que en realidad hoy, o la jornada de hoy, o la necesidad de haber tenido que activar efectivamente ese acuerdo, es una confesión de que el plan voló por el aire. Por eso, fracaso del todo marcha de acuerdo al plan día 1. Y esto va a ser día a día, seguramente, aunque el mensaje es muy, pero muy fuerte. ¿Qué significa este botón rojo? Bueno, es una nueva martingala del ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Se acuerdan? Guido Bambini nos invitó a pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque ya había sido una apuesta el acuerdo con el fondo, después el reacuerdo, también el blanqueo, fondos nuevos para seguir la martingala, el repo, ese acuerdo entre bancos o con algunos bancos internacionales, después haber puesto en juego todo el tema de las tasas, el tema de los encajes, dólar futuro, etcétera, etcétera, todo eso fue fracasando sistemáticamente. No gratuito, fue acumulando mucha deuda. Fue acumulando deuda de distinto tipo, fue incrementando lo que la Argentina debe para sostener ese tipo de cambio bajo para que no se traslade a precios, porque la promesa grande del gobierno tenía que ver con matar la inflación. De a poco nos empezamos a animar a la pregunta, ¿a cambio de qué? ¿O con qué costo? Pero bueno, evidentemente el plan tenía que ver con llegar a octubre, llegar a las elecciones de medio término, con eso planchado, y la cosa no salió. No solamente no salió, voló por el aire, de tal manera que lo que hoy hay que preguntarse no es cuál es el triunfo de Milei. Lo que hoy hay que preguntarse es qué es lo que evitó el gobierno argentino teniendo que activar este acuerdo que ahora vamos a caracterizar con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se evitó? Bueno, probablemente se haya evitado toda una espiral, de inestabilidad, algo así como el abismo, el pozo. Pensamos que en realidad gana aire y que eso no está resuelto, eso se patea para adelante. Ahora, es interesante porque el gobierno lo plantea como un triunfo de nosotros el gran nosotros argentino. Y lo que está muy claro es que ese nosotros no incluye a la gran mayoría de la sociedad argentina. Que ese nosotros en realidad son ustedes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, o la gran mayoría de la sociedad, es convidado de piedra de esta martingala, de esta nueva apuesta. La miramos de afuera, no nos mejora nada la vida cotidiana. Es cierto, pudo haber evitado la espiralización de la crisis.
¿Se acuerdan lo que venimos hablando? ¿En qué momento la crisis política, económica, financiera y judicial, electoral y de interna del gobierno se va a convertir en una crisis de gobernabilidad, en una crisis institucional? Bueno, probablemente haya ganado aire para evitar eso. Ahora, argentinos y argentinas, gran mayoría, laburantes, comerciantes, pymes, jubilados, docentes, etcétera, etcétera, convidados de piedra de esto que está pasando. También lo van a hacer de la plata que venga del Tesoro de los Estados Unidos. Miren, hay un ejemplo muy claro de esto que es lo que pasó hoy, la decisión que hoy se tomó con el tema retenciones. No voy a entrar en detalles, enseguida lo hablamos con Hernán Lecher y con todo el equipo, enseguida hablamos con Cristian Buteler, economista. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho que la política tiene una definición general básica? La política es de qué manera en una economía se recauda, a quién se le pide un sacrificio, quién pone o a quién se hace poner y cómo se reparte. Las retenciones en ese sentido son un ejemplo clarísimo de este tema. ¿Por qué? Porque coincide además el día en el que el gobierno dice, bueno, vamos a reglamentar la emergencia en discapacidad, pero la vamos a dejar en suspenso hasta que el Congreso Nacional nos diga de dónde salen los recursos. En el mismo momento, firmando a continuación, que el gobierno toma la decisión con la baja de las retenciones de dejar de recaudar para tratar de salvar el plan de sostener el tipo de cambio para que no se traslade a precios, para que logre efectivamente llegar con alguna posibilidad o no tan magullado a la elección. No es para llegar bien a la elección, es para no llegar en catástrofe a la elección. Ahora, en función de eso, le quita los recursos que el Congreso decidió a esa comunidad tan vulnerada, personas con discapacidad. Pero deja de recaudar para las grandes exportadoras, porque ni siquiera tiene que ver con pequeños y medianos productores. Ahí hay una definición muy taxativa de para quién gobierna Javier Milei, de para quién diseña el plan económico el ministro de Economía, Luis Caputo. Somos convidados de piedra de un plan que fracasó y que necesitó apretar el botón rojo. ¿Qué es el botón rojo? El botón rojo es recurrir al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos que está en una disputa geopolítica muy importante, que está a la defensiva en esa disputa geopolítica, y que en definitiva, de alguna manera lo que busca o lo que podría lograr este acuerdo es eso que estamos viendo. Así de fuerte. Lo que pone en juego este acuerdo es la soberanía nacional, a través de sus recursos, a través de su ubicación geopolítica en este momento de nuestra región. Eso se llama tierras raras, se llama minerales, litio, cobre, se llama agua, se llaman bases estratégicas, se llama con quién negociás y con quién no, con quién te vinculás y con quién no. Eso es lo que el gobierno de Javier Milei pretende refrendar desde un lugar de muchísima necesidad. Va regalado Milei a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué decimos esto? Porque ya lo han dicho en innumerable cantidad de oportunidades. Vamos a recordar dos. Vamos a volver a enero del 2023. Por entonces la jefa del Comando Sur, que es el cuerpo del ejército estadounidense para nuestra región, Laura Richardson, viene a la Argentina. Hay una visita relámpago en la que Milei incluso hace un viaje a Ushuaia a la noche, hace una cadena nacional cerca de las 12 de la noche, una cosa rarísima, bizarra, también en el marco de muchísima sumisión. Y Laura Richardson vuelve a Estados Unidos, cuenta lo que vio, cuenta lo que significa nuestra región para los intereses de los Estados Unidos y presten atención porque ahora todo esto tiene sentido, ahora cierra la historia, estamos al borde de que esto se concrete. Al gobierno de los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana le dice esto. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. But why this region matters, with all of its rich
resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Laura Richardson dice, we have. Nosotros tenemos. Todas esas cuestiones que enumeró dice, we have. Nosotros tenemos. ¿Qué nosotros? ¿Qué nosotros? Miren con la impunidad con la que le habla al poder real en Estados Unidos, a su sociedad, al resto de los pares de la política. Tenemos que intensificar el juego, decía Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en enero del 23. Eso es lo que está en juego. Porque lo que estamos tratando de preguntarnos, la pregunta del momento es, este salvataje de Estados Unidos, del gobierno directo, en un mensaje muy claro y muy fuerte, haremos todo lo que sea posible para sostener al gobierno de Milei, para sostener a un aliado sistémico, dice el secretario del Tesoro, el ministro de Economía estadounidense. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder garantizar eso. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿A cambio de qué va Milei a este acuerdo, el gobierno de Milei a este acuerdo? Bueno, más reciente en el tiempo, el actual nombrado embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, el universo nos da mensaje por todos lados, lo queremos leer, si no lo leemos, ¿no? Cuando va a defender, va a concursar su cargo, llamémoslo así, frente al Senado de los Estados Unidos, había aprendido muy bien la lección. Había escuchado lo que dijo Laura Richardson. Y entonces Lamelas dice, esta es mi misión en la Argentina, miren. The problem with Argentina is that it's not a problem, it's just a challenge, a solution. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese. One of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernandez de Kirchner receives the justice that she well deserves. There is still a movement out there. There's a Kirchnerist movement. It's even a far lefter, even further left than the Peronist movement. And that's something that we need to continue to watch out for. Argentina has had very tumultuous, very unusual times. They've had multiple presidencies, and we need to continue to support the Milei presidency through the midterms and through the next term to be able to build a better relationship between our two countries. Bueno, empecemos a acostumbrarnos a estos rostros, a estos nombres propios. ¿Saben cuál va a ser una tarea muy importante? Si se concreta, ahora vamos a eso, si se concreta este acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno argentino, vamos a tener que empezar a seguir muy de cerca la agenda, la rutina diaria de Peter Lamelas y sobre todo de los distintos funcionarios de la embajada vinculados al tema comercio. ¿Dónde van a ir? ¿A quién van a visitar? ¿Qué regiones van a visitar? ¿Con qué gobernadores van a ir a hablar? ¿Con qué sectores de la política van a conversar diariamente? ¿Para qué? Para materializar eso. Ahora, spoiler, esto no es una alternativa al ajuste, ¿eh? Es esta entrega de soberanía, la que se está planificando, más el ajuste. Porque eventualmente mayor endeudamiento, un gobierno
al que le obligan, lo quiere de propia voluntad, pero al que además lo obliga el Fondo Monetario, Estados Unidos, a tener equilibrio fiscal, cuanto más deuda tenga que pagar, más allá de que la pague en especies, en agua, en litio, en petróleo, también va a implicar mayor ajuste. Porque además toda esta deuda, otra vez, nosotros son ustedes, no es para nosotros, es para ustedes poder, para el gobierno poder mantener este experimento, este dogma. Felipe Solá dijo, no es un método, no es un plan, es una religión, para tratar de probarle al mundo y que Milei logre consolidarse como ese ícono anarco-libertario en este planeta tan extraño que estamos viviendo y que hemos construido para este tiempo. Hay dos actores a los que hay que seguir muy de cerca a partir de ahora, ya mañana. Les diría a ver qué dijeron hoy. Dos actores determinantes. Un actor está representado en esto que hemos visto la semana pasada. Esta es la votación que logró el Congreso Nacional, si no me equivoco, respecto a la emergencia pediátrica. 181 votos afirmativos. Lograron consolidar un armado político que le puso un límite al ajuste en los sectores más vulnerados. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que hay que empezar a ver es cómo se comporta la política opositora en la Argentina respecto de un acuerdo que sin dudas, porque está confesado desde el minuto 1, va a implicar entrega de soberanía. Va a implicar una delegación de poder político en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se va a comportar esa mayoría que le puso límites desde la política a Milei? El gobierno de Milei tuvo enorme cantidad de derrotas en el Congreso, pero tuvo 4 victorias que le permiten estar donde está. La primera es la ley bases, más allá de las modificaciones. La segunda es el no intento por voltear el decreto 70, que casi que modificó la Constitución de hecho. El tercero fue el de los 87 héroes, para sostener el veto por jubilaciones. Y el cuarto fue esa suerte de mensaje de pedir permiso para ir a negociar otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin saber y sin avisarle al Congreso ni contarle a la sociedad argentina de que iba ese acuerdo. Un cheque en blanco. Esos han sido las victorias importantes que el Congreso le dio a Milei. Por eso es importante hoy no solamente los gobernadores, los dirigentes políticos de esas oposiciones ambiguas, ambivalentes, que criticaron por electoralista la decisión de las retenciones. La critican porque le habla a públicos a los que ellos quieren ir a representar en las próximas elecciones de octubre. Pero la definición importante, determinante, es qué va a hacer ese sector de la política respecto de este tipo de vínculo con Estados Unidos. Hoy nadie habló. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se descuenta que el Frente de Izquierda y Unión por la Patria va a estar en contra de una entrega de estas características. ¿Y el resto? ¿El resto qué va a hacer? Y hay otro actor muy importante, fundamental, el más importante, que es la ciudadanía argentina, la que tiene que ir a votar en octubre. Por eso es tan importante, volvemos al comienzo, la pelea por el sentido de qué significa este acuerdo o este mensaje del secretario del Tesoro que al gobierno de Javier Milei le acomodó un poco la tensión financiera, le evitó un desastre, le evitó una crisis institucional. La lectura de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está refrendando por estas horas, que haga la ciudadanía de esto y que se exprese en la votación de octubre es determinante. Ese es el punto de quiebre de la posible sumisión de la Argentina, de la política argentina al gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido seguimos en el mismo camino. Es octubre un punto de quiebre tanto para el gobierno como para quienes verdaderamente se oponen a estas políticas. Perdón si suena cliché, pero son políticas de entrega. Son políticas de entrega de todos nuestros bienes, de todas nuestras riquezas. Argentina es considerado un país rico, no somos un país pobre. La discusión es cómo se distribuye esa riqueza. La discusión es política. ¿A quién le pedimos? ¿A quién le recaudamos? ¿A quién le pedimos un esfuerzo? ¿A las grandes cerealeras o a las personas con algún grado de discapacidad? ¿O a los docentes?
o a las pymes, a los comercios, a los pibes que se tienen que ir a atender al Garraham? ¿Quién pone el lomo? Para el gobierno está clarísimo. Por eso, ese nosotros, del que habla el gobierno, son ustedes. Pero nosotros y nosotras tenemos una enorme responsabilidad. Presionar a la política para que haga lo que tiene que hacer. E ir a octubre a votar como corresponde, porque ese será el lugar donde poder ponerle un freno a esta avanzada. Arrancamos QR tratando de dar modos de leer lo que nos está pasando, insisto, sin soberbia, con humildad, ofreciendo nuestro punto de vista, y eso haremos en todo el programa que se nos viene, que va a ser un programa muy, pero muy interesante hasta las 12. Arrancamos como siempre con las voces del día. Together for Palestine. Hasta que Palestina sea libre. Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso. Se creyeron que podían tener un acondicionador o que podían irse de vacaciones. Se lo creyeron porque les había sucedido. Y esa es la política. Tratar de que la mayor cantidad de personas vivan mejor. 100 días. Vivíamos bien, no nos faltaba el dinero, podíamos irnos de vacaciones, la gente se podía jubilar. La queremos libre. Fuimos soberbios en pensar que solamente sacando al país de la hiperinflación y del default de los depósitos que hubiera ocurrido de seguir el kirchnerismo era suficiente. Exigirle por enésima vez al gobierno nacional que termine con la locura. Es una política criminal de haber detenido toda la obra pública nacional. Retención es cero es virtuoso no solo para los productores, sino para la Argentina. No puedo dejar de mencionar que esto además va a tener un efecto inflacionario a nivel de alimentos de la población argentina. Devuelve la ley de discapacidad diciendo que no le dicen de dónde sale la plata, entonces suspende la ejecución y al mismo tiempo se mandan con una medida que tiene un tremendo costo fiscal. No pueden cumplir la ley. Esto tiene consecuencias, o sea, no lo digo yo, lo dice el Código Penal. No se puede hacer en el Estado lo que quiera. ¿Cuál delito? Artículo 248 del Código Penal. Al funcionario que no ejecuta... Hay que ejecutarlo. Hay que ejecutarlo. Lo terrible... ¿Qué? Es que se vaya a Estados Unidos a arrodillarse frente al presidente Trump, porque no queda endeudado el gobierno de Milei, queda endeudado los argentinos. A pesar de que el gobierno decía que esta vez era distinto, y yo te diría que estamos yendo un poco más abajo que el fondo del tacho. Apoyo abiertamente político a un gobierno que ya está fugando la plata del Fondo Monetario Internacional. Si él le ofrece algo a través del Tesoro a la Argentina, cuidado con el portafolio, porque seguramente va a pedir algo, no sé, acciones en YPF, un pedazo de vaca muerta, algo va a pedir. Evidentemente no entendió Milei, las urnas transmitieron es que cambie el rumbo económico y esto es profundizar un camino que nos está llevando a una situación de crisis absoluta. Un aumento de un 9%. ¿Hasta dónde va a poder pagar el cliente? El 18 ya es fin de mes. Empezó la gente como a tarjetear esos mismos alimentos en cuotas. Uno tiene que ajustarse todo el tiempo. Yo soy docente, trabajo en todas las escuelas por acá. Pero el fin de semana, por ejemplo, me fui a vender flores. Tengo esperanza de que esto no dure tanto y como siempre los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Confío en nosotros. Enseguida charlamos con el economista Cristian Buteler y más tarde con Atilio Borón para preguntarle con qué Estados Unidos va a ir a negociar Javier Milei este acuerdo. Muy, pero muy buenas noches. Mesa casi completa. Falta Guido, pero ameritaba la jornada de QR. Hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? Muy de Newell para mi gusto, pero estamos... Pero estamos. Cierto que este era un programa... Hola Martín Granowski, ¿cómo va? Es el anarcosindicalismo. Sí, no es news, es así. Hola noches. Mariano. ¿Cómo te va? Igual están perdiendo 2-0, así que... Sí. Yo estoy casi no es una buena noche para ser de ¿Qué Newell. dice Hernancho? Bien. Enseguida nos vamos con Hernán Lecher a la pantalla para desglosar con un poco más por supuesto, de sabiduría económica con Hernán todo lo que está pasando. No sin reconocerle, yo creo que tenemos que sacarnos el sombrero por completo. Repasemos jueves por la noche. Parecía que el gobierno, bueno, se le vino a la noche por lo que decíamos, ¿no? El plan fracasó estrepitosamente, el plan económico del gobierno. Y había un ánimo de crisis que no podía ser remontada por parte del gobierno. Y vino Carlos Heller, se sentó ahí donde está Irina Hauser ahora, y dijo, déjenme ofrecerles una mirada alternativa, che. Y si en realidad el gobierno de alguna manera ya tiene acordado algo con el gobierno de Estados Unidos, y se empieza a hablar del cuco y del miedo al demonio, dónde se puede ir todo, y bueno... y efectivamente fueron pasando las horas, fueron pasando los días y todo fue alimentando esa hipótesis de Carlos Heller, que por algo tiene el recorrido que tiene en la vida política argentina. Repasemos ese momento, jueves pasado, mirá.
¿No será todo parte también de un plan preconcebido esto de instalar el terrorismo? Porque vos fíjate que el gobierno no se cansa de decir que la solución la tiene la ciudadanía, que vote bien en octubre. Lo junto con el secretario del Tesoro. ¿A vos se te ocurre, a nosotros se nos puede ocurrir, que ese señor, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se vino simplemente un fin de semana a la Argentina porque quería probar alguna marca de vino o comer algún queso? No, no. Yo creo que hay una decisión tomada del gobierno de Estados Unidos de tratar de proteger y salvar a su socio estratégico en la región. Miren el socio estratégico que tiene Estados Unidos en Sudamérica, claramente. Y Estados Unidos, la administración Trump, está dispuesta a hacer todo lo que pueda para salvarlo. Entonces, una de las cuestiones es por ahí mostrar que todo se va a los caños si los cucas llegan a ganar y si el resultado de la elección no es el que el país necesita. Vos decís que permite el gobierno que se agrave en la situación para que tenga más efecto, apalancar sobre el miedo para condicionar el voto de la gente. ¿Es indiferente para el poder real que el gobierno gane la elección o no? ¿Le da lo mismo? No. ¿Por qué tan rápido le van a soltar la mano a el pibe que más convicción, firmeza y lealtad demostró en querer sostener el proyecto? Por ahí el descontrol no es tanto, que venimos en esta cosa, perdimos las elecciones por 14 puntos que no estaban en los planes, ingeniería del caos, por ahí en la ingeniería del caos. En ese manual esto entra. Vos lo ves a Trump que se junta con el presidente de Ucrania y le dice, me tenés que pagar, dame las tierras esas, porque yo no regalo nada, y qué sé yo cuánto. Así que, para cobrar en la Argentina, hay a patada. Pareciera que a nosotros eso no nos puede pasar, ¿por qué no? Tenemos la reserva de litio, una de las reservas de litio más grandes de la humanidad. La reserva de cobre, que el cobre es un material estratégico. O sea, recursos a mediano plazo ¿Con qué garpar? No nos faltan. No falta. El tema es quién lo maneja, quién lo conduce. Así es. Insisto, la vio toda, Carlos, ¿eh? Cuando en mesas de arena se estaban preguntando a ver cuál era, en qué momento caía el gobierno de Milei, quién lo reemplazaba, quién iba a llevar el plan, etcétera, etcétera. El círculo rojo, Carlos dijo, che, guarda porque acá puede haber algo más premeditado, ¿no? Hay una carta, complementando lo que decía Carlos el otro día, lo que decía el jueves, digo, el acuerdo que todavía no sabemos en qué consiste, si es que ya se firmó o no, pero no sabemos en qué consiste, si es solo... tiene que ver con divisas, si tiene que ver con especies, si tiene que ver con geopolítica o si tiene que ver con símbolos. O si deja abierto. O si deja abierto algo que puede ser. Sí. ¿Vieron las películas de la mafia? Cuando se acerca uno y le dice, vos, yo te doy esto. ¿Y qué querés a cambio? Yo ya te voy a llamar. Yo ya te voy a llamar. También puede ser. Ya te voy a avisar. Ya te voy a avisar. Sí. Porque además acá hay otra cosa. Sea lo que sea, préstamo a cambio, digo, préstamo, si es dinero es préstamo. Ahora, si yo presto, y esto hay literatura, ¿no es cierto?, del Mercader de Venecia para acá. Si yo presto a alguien que sé que no me puede pagar, el préstamo es porque el otro entrega el arma al diablo. Yo estoy obligando al otro, o sea, a la Argentina, a que entregue el arma al diablo, cuando además no son pares. México y los Estados Unidos en 1994 eran socios del NAFTA. La Argentina no es socia. La Argentina es ya un subordinado de los Estados Unidos desde el momento, y no es antinorteamericano lo que estoy diciendo, es técnico. Si vos decís estoy alineado con, el jefe es el otro. Claro. Si no decís soy socio. Del Mercosur no estamos alineados con nadie. Hablás de Milei somos diciendo socios. Alineados con Estados Unidos y con Israel. Es que vos estás reconociendo jefatura. ¿Qué hace la jefatura en este caso? Vendé tu alma al diablo. ¿Tenés opciones? Sí, otro gobierno tendría opciones. Este gobierno no quiere tener opciones. ¿Para qué se queda el otro con tu alma? Para que vos no tengas libertad, para que no tengas dignidad, para que no tengas autonomía. Después, si querés, bajamos cada una de esas cosas a tierra. Pero eso es lo que está en discusión. Habría que ir viendo la letra chica, porque por ahí tenemos letra chica. Digo, acá hay una dimensión cambiaria y económica, una dimensión electoral también, y una dimensión geopolítica y de soberanía. Y seguirían las otras, pero esas son las tres más importantes que se me ocurren. Sí, el dato ilustrativo, lo vamos a ver en un ratito, del tuit de Bessent del día de hoy, es la magnitud del apoyo. Bien, porque medio que todos descontábamos, creo que Carlos
midió bien esa temperatura. Eso cuando lo veía de nuevo, digo, midió bien esa temperatura de la significación que se le podía dar al acuerdo con Estados Unidos. Todos descontábamos, discutíamos FMI, sí, Tesoro, bueno, le van a ayudar. Pero la magnitud, eso es una característica distintiva, que creo que Carlos la vio, pero yo quiero dimensionarle respecto de algo, porque para mi forma de ver, no es que Milei es el copado, incluso diría, algunos hoy decían, bueno, es el socio que tiene en Sudamérica. Ni socio, ni problema de Sudamérica. El problema, lo dijo quien estamos viendo en pantalla, Bessent, cuando vino acá, en esos 15 minutos que decía Carlos, dijo, nosotros queremos, lo de los recursos naturales lo resumía bien al inicio del programa, y además que rompan con China. Dijo en esos minutos que estuvo acá, nosotros queremos que terminen con el swap con China. Es decir, me parece que en todo caso también hay que leer esta apuesta o este apoyo en la preocupación que tiene Estados Unidos respecto del avance de China en la Argentina y en cualquier parte. Toca en la Argentina, les viene bien en la Argentina, está Milei en la Argentina, pero es contra el avance de China sobre todo. Claro. Digo para esta cosa, porque también vienen todos los libertarios y dicen, vieron, somos amigos. Bueno, contextualicemos por qué y qué intereses hay del otro lado. Además de los recursos naturales, es una clara política contra China que se enmarca en un montón de políticas contra China que tiene el gobierno de Trump. Enseguida quiero conocer la opinión de Mariano, de Irina. Se arma la charla sin turnos, pero quiero saludar e invitar a esta conversación a Cristian Buteler, economista. Cristian, Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por estar ahí. A ver, primera pregunta, solo para romper el hielo. El acuerdo anunciado, o por lo menos la voluntad que evidenció Estados Unidos para acompañar a la Argentina para sostener el proyecto Milei, ¿es un triunfo de Milei o evidencia su fracaso? ¿Cómo estás viendo eso, Cristian? Mira, si vos tenés que ir a buscar, hace 6 meses tuviste que ir a buscar 20.000 millones del FMI y hoy estás de vuelta con una crisis y tenés que ir a buscar el apoyo de Estados Unidos, por lo menos podemos hablar de un reconocimiento en lo político, ¿sí?, en las relaciones, pero un fracaso en lo económico. O sea, ningún programa económico que esté funcionando bien necesita ir en abril de este año a pedir un mayor crédito al FMI y hoy en septiembre un acuerdo con el Tesoro americano, que veremos cómo se implementa, cuál es el instrumento, todo eso estará por verse, montos y demás, pero obviamente ningún programa que esté andando en base a lo que uno está planificado tendría que estar hoy en día en esta situación. Así que creo que desde lo económico claramente es un paso atrás. Hernán. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Hernán. ¿Cómo ves los pasos a seguir? Especulemos un poquitito, es verdad lo que vos decís, todavía no tenemos ni la letra chica ni la grande, diría casi, porque no sabemos de qué se trata. Puede ser de recompra de bonos o puede ser un crédito, no lo sabemos bien. Ahora, poniéndote tal vez en parte del equipo económico por un segundo, ¿qué crees que piensan? ¿Hacia dónde va la cuestión? ¿Con esto llegamos a octubre y después vemos, cambiamos la política cambiaria, seguimos todo igual? ¿Cómo ves que siguen los pasos? Yo creo que la política cambiaria está finalizando, ¿no? Me parece que sí, después de octubre vos vas a tener que cambiarla, pero hay muchas cosas que incluso hoy aceleran ese cambio que vos vas a necesitar. Por ejemplo, a ver, todos sabemos que con este nivel de tasas vos no podés seguir en la economía por el derrumbe que te está provocando en la actividad privada. Cuando vos bajás las tasas, el equilibrio con el tipo de cambio ya te da un poquito más arriba. Estábamos en el techo, hoy estamos un poquito más abajo, pero tampoco es que estamos en 1.200 de vuelta, ¿no? Estamos en 1.400, estamos a 100 pesos, digamos, del techo de la banda. Entonces, yo tengo por un lado eso. Por el otro lado, el Tesoro, el Banco Central o el Tesoro en algún momento van a tener que empezar a comprar reservas. O sea, estamos en esta crisis porque el mercado quiso, desde abril, cuando se instaló el nuevo programa, que el Banco Central compre reservas, que adquiera reservas, que fortalezca el balance del Banco Central, pero de forma genuina.
Y bueno, esto será un nuevo préstamo que ya te digo, podrá ser un swap, o veremos cómo lo implementan, pero en algún momento vos vas a tener que empezar a comprar dólares. Y por otro lado, lo que hoy se anunció de la baja de retenciones me va a generar más oferta de dólares en este momento. Pero no es que me genera que el campo va a producir más. El campo sigue produciendo exactamente lo mismo. Simplemente voy a cortar el plazo en el cual liquida. Entonces, todos los dólares que nos liquiden en estos próximos 40 días van a ser los dólares que te van a faltar a partir del 1 de noviembre. Pasó exactamente lo mismo en el segundo trimestre de este año. Bajaron las retenciones en forma momentánea, eso te dio una mayor oferta de dólares, llegaste bien al 30 de junio, ¿qué pasó a partir del 2 de julio? Empezó a subir el tipo de cambio. ¿Te faltaba oferta? ¿Y dónde estaba esa oferta? Era la que te habían liquidado antes. Entonces, hoy estamos yendo a un esquema exactamente similar. El mercado, más allá de este apoyo, creo que ya cambió el chip, como le gusta decir al gobierno, de que este tipo de cambio se hace insostenible. La pregunta hasta el viernes pasado era si cambiaba las bandas antes o después de las elecciones. Yo creo que esto te da capaz un poquito más de aire para cambiarla después de las elecciones. Es más, creo que una de las cosas que se le va a pedir al gobierno, ¿sí? De la misma forma que le dijeron no podés liquidar todos los dólares que vos quieras, eso de que vamos a vender hasta el último dólar, no es así, le dijeron, ¿no? Entonces, una de las cosas que se le va a pedir ahora seguramente será, mirá, los dólares no van a ser para mantener el tipo de cambio más allá de las elecciones, así que a partir de ese momento o le va el techo o sacalo directamente, flotá libremente con el respaldo que nosotros te podamos llegar a dar, pero creo que va a ser muy difícil que vos puedas seguir sosteniendo esta política cambiaria más allá de las elecciones. Martín. ¿Cómo estás, Martín Granovsky? Buenas noches. Vamos a suponer algo, todavía no lo sabemos, salvo que vos lo sepas, pero por lo menos nosotros no sabemos en qué consistirá el acuerdo, pero vamos a suponer que haya un préstamo. ¿La Argentina está en condiciones de devolver? Vamos a suponer que sean 12.000 millones de dólares que se agregan a la deuda ya existente. Estados Unidos le estaría prestando a un país que, y aquí viene la pregunta, ¿está en condiciones de devolver? Y si está en condiciones, ¿cuáles serían? Martín, estamos yendo a buscar plata porque no podemos devolver los préstamos que tenemos. O sea, en realidad no estamos en condiciones de poder devolver los préstamos. Ya no podemos devolver los que tenemos actualmente, por eso estamos yendo en este momento a Estados Unidos a pedir ese préstamo esa asistencia. A ver, la idea del gobierno siempre fue la misma. Volver a los mercados voluntarios de crédito para rolear la deuda que Argentina tiene. Pusieron todos los cañones ahí. La idea había sido lograrlo a principios de este año y ya querían pagar el vencimiento de enero de este año volviendo al mercado. No se pudo dar, se estuvo cerca porque el riesgo país estuvo abajo de los 600 puntos y demás. La cuestión que no se dio y a partir de ahí una serie para mí de malas decisiones de política económica y política monetaria nos llevaron a esta crisis. Pero la realidad es que si hoy estamos yendo a pedir una asistencia es porque no podemos devolver lo que ya tenemos comprometido para devolver. Mariano Hamilton te pregunta, Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas noches. Vos graficás bastante bien la situación de Argentina, que es el bolsillo del payaso, ¿no? Viste que eso que ponen plata y parece que nunca se acaba el bolsillo. Ahora, ¿cuál es la posibilidad que tiene Argentina de seguir ingresando plata en el bolsillo del payaso? ¿Qué mercados internacionales le quedan a la Argentina para seguir con este plan de rolear, que parece que es el cuento de nunca acabar, que por lo menos es lo que está planteando el gobierno? No, mira, la única opción que vos tenés es en algún momento realmente estabilizar la economía, estabilizar tu finanza, para recién ahí poder ir al mercado voluntario de crédito. ¿Y los ves, ¿no? ves capaces de ellos de pegar un giro para poder llevarla a la Argentina a este puerto? Es decir, a sincerar los números, perdón. Mirá, me parece, o sea, han perdido siempre vos tenés posibilidad de retomar el rumbo correcto, ¿no? Pero han perdido una gran posibilidad de lo que fue este año. Este año vos estuviste a punto de hacer eso, vos estuviste con un riesgo país, ya te digo, debajo de los 600 puntos, estuviste cerca para hacerlo y quedaste nuevamente con un riesgo país muy alto e imposibilitado de volver. La verdad que van a tener que recalibrar el programa nuevamente, porque hoy en día el problema ya no es solamente el tipo de cambio. Vos en enero de este año tenías el problema del tipo de cambio, un tipo de cambio atrasado
te hacía perder dólares, vimos lo que pasó con el turismo, cómo se iban los dólares por ahí, cómo caía la balanza comercial y demás. Hoy el problema no está en el tipo de cambio, sino hoy está en que ya la economía ya no crece. La economía te dejó de crecer en febrero de este año y no solamente dejó de crecer en febrero de este año, sino que en julio y agosto se derrumbó producto de las altas tasas que vos tenías. Hoy ya no solamente tenés que ver el tema del tipo de cambio, sino cómo volvés a encuadrar la economía. Y ojo, porque también estás poniendo en juego hoy el equilibrio fiscal. Una de las principales patas de este programa económico, porque lo que vos haces de bajar las retenciones está muy bueno para el campo, le viene muy bien a ese sector, pero obviamente son menos ingresos que vas a recibir. Y eso es más ajuste, digamos. Mirá, o es menos superávit o lo tenés que compensar con más ajuste. De la misma manera que el gobierno le pide al Congreso que le diga cómo va a ser para pagar, por ejemplo, la ley de discapacidad, sí. Bueno, también habría que pedir al Congreso cómo va a reemplazar los ingresos que deja de tener por esta baja de retenciones. No sé si Cristian te lo dijo la producción, pero este es un equipo en el que meten todo, ¿viste? Somos todos laburantes, así que Irina Hauser también tiene pregunta para hacerte. Perfecto, dale. Hola, Cristian. Yo te quería preguntar algo, no sé si me podrás dar la respuesta, que es si negociar este préstamo requiere de la intervención del Congreso, o sea, si se puede pasar por alto del Congreso. Depende cómo lo instrumenten. Por lo que yo estuve viendo, si lo instrumentan con una especie de swap de monedas, podría llegar a evitar pasar por el Congreso. Ahora, si es un crédito, creo que la ley es muy clara y tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Pero por esa traba es muy probable que lo instrumenten de otra manera para evitar ese paso, porque me parece que hoy en día no pasaría por el Congreso. Creo que las últimas votaciones ha quedado más que claro que no tiene el apoyo total del Congreso Milei, y me parece que este tipo de crédito no pasaría hoy por el Congreso. Cristian, la última, pero para mí la más importante. ¿Y qué ves en la micro? ¿Qué ves en la economía con la que lidian las familias argentinas todos los días? Ahora, en el corto plazo y eventualmente después de que vengan esos cambios que se supone, o el nuevo esquema cambiario después de octubre. Bueno, obviamente la economía está sufriendo, como te decía antes, ves una fuerte caída de actividad. De hecho, ya estamos en recesión. Lo que pasa es que recién lo vamos a conocer y a confirmar dentro de 3 meses. Pero vos tuviste ya el segundo trimestre de este año con una baja del 0,1% del PBI. Con todos los datos que tenemos de lo que ha pasado en este trimestre que estamos viviendo, julio, agosto, septiembre, estamos viendo que la economía siguió cayendo, ¿no? O sea que probablemente, muy probablemente, te diría con casi un 99% de probabilidades, este tercer trimestre también te va a dar negativo, 2 trimestres en negativo, estás técnicamente en recesión. Me parece que de acá a las elecciones va a ser muy difícil que esto pueda mejorarse, ¿no? Primero porque todavía no están dadas las condiciones para poder inyectar, digamos, más dinero a la economía, bajar las tasas y que se pueda reactivar. Segundo, porque eso no es automático. Y tercero, porque, por ejemplo, la baja de las retenciones no solamente te produce un menor ingreso, sino que también es lógico que te produzca la suba de esos granos y derivados, que va a producir un aumento en muchos alimentos. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué? Argentinos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si yo puedo vender afuera a 100, no voy a vender el mismo producto acá a 80. Claro. ¿No? O sea, yo antes lo vendía a 80. ¿Por qué lo vendía a 80? Porque yo lo podía vender, sale 100, pero tiene 20% de retenciones, lo vendía a 80. Lo vendo a 80 afuera, lo vendo a 80 adentro. Ahora, si yo afuera lo puedo vender a 100 porque me sacaste las retenciones, adentro también te lo voy a vender a 100. Y muchos te pueden decir, bueno, pero los granos no tienen un impacto tan directo. No, en realidad sí, porque, por ejemplo, los granos forman parte del alimento de la ganadería, del alimento de los pollos. Entonces, vas a tener un impacto, ya te digo, del producto en sí y de los derivados de ese producto que te va a terminar afectando también en los precios. Entonces, es muy probable que de acá a las elecciones no lleguemos mejor con la economía. Por eso también va a ser muy difícil que el gobierno pueda encontrar en estas medidas el alivio, digamos, que quiere encontrar para las elecciones. A ver,
puede ser que entres con el dólar un poco más calmo y probablemente sí, yo creo que la baja de las retenciones te va a dar esa oferta y te va a calmar un poco la situación. Pero no creo que la economía real llegue en buenas condiciones para las elecciones. Y después del del fin de octubre, dependerá de cuáles son los cambios que vaya a hacer el gobierno, ¿no? Cuál va a ser el contexto, qué es lo que va a modificar. Y el resultado de la elección, ¿no? ¿Cómo? Y el resultado de la elección. Sí, pero los resultados, a ver, los resultados de la elección, yo creo, no voy a decir que no son importantes, pero la realidad es que la crisis que estamos viviendo hoy no fue por el resultado de la elección de septiembre, ¿eh? O sea, yo digo que es al revés. El resultado de la elección de septiembre fue por el resultado económico que se aplicó, ¿sí? O sea, acordémonos que hasta hace 2 meses el gobierno te decía, el buen resultado económico me garantiza el resultado electoral. Y 1 semana, 2 semanas antes de las elecciones te decían, estamos esperando un buen resultado electoral para que nos vuelva a acomodar la economía. Claro. Y en realidad yo creo que fue así, o sea, la economía, o sea, las elecciones fueron resultado de la economía. Y me parece que en octubre va a pasar algo similar. Cristian, gracias, te escuchamos con mucha atención. Un gran abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muy interesante que resulta ahora que las retenciones también servían para cuidar los precios internos. No, pero es algo más o menos conocido. No, ya De sé, hecho, estoy viene siendo con irónico, No, pues porque la eso retención viene- tiene una tanta, viste, tan peyorativa. Ustedes se van a acordar mejor que yo el tema de 2004, 2003, cuando Kirchner pone las cuotas de carne. ¿Se acuerdan que era No. para la exportación de carne? Sí, me acuerdo de eso. Pues Sí. él pone unas cuotas para Sí. que no se pueda exportar determinados cortes que eran los que llegaban a la mesa argentina, que también generó un quilombo entre los productores de ganadero que descomunal. ¿Sabes por qué digo esto? El Porque tema- sobre la retención, y digo, Hernancho, pasa algo interesante. Puede traer calma, hoy lo hablamos en la radio, puede traer cierta calma. Esa calma le recupera al gobierno la narrativa de que, bueno, la cosa va a ir mejor, entonces tengo un poco más de esperanza de que lo que estoy sufriendo tiene algún sentido, o no. O eso ya está quebrado. Para mí esa es una pregunta interesante, teniendo en cuenta que por lo que dice Cristian y lo que dice siempre Hernán, no va a mejorar la situación económica. Igual lo que puede dijo, empeorar. lo que incluso. dijo Cristian es interesante, pero yo le haría un agregado. Él dice, la economía es la que genera el resultado de las Sí. elecciones, pero el resultado de las elecciones te genera un problema político. Claro. O sea, no es que el También resultado de impacta, las elecciones por es supuesto. algo inocuo. Bueno, es todo, ¿no? Pasan cosas, digamos. El ¿no? gobierno ataca desesperadamente el efecto, no sé si económico, pero el efecto político de la devaluación. Claramente el gobierno opta por decir, bueno, el objetivo es que no haya una devaluación, que no haya, no sé si no devaluación, por lo menos que no haya una devaluación brutal, que es lo que parecía que se venía. Eso es lo que ataca. Sí. Más que el día a día. Si le alcanza o no le alcanza, no lo sé. O sea, no es lo que consiguió Si le alcanza positivo, o no le es lo que alcanza, logró no lo evitar. sé. Es lo que logró evitar. Sí. Es lo que logró evitar. Claramente, para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, eso no le alcanzó. Bueno. En el día a día, perdón, y la percepción del día a día, ya no como esperanza o como angustia, sino como bronca, cambió el humor electoral. Hernancho, metés bocado ahora, nos vamos a la pantalla. No, una sola cosita respecto Diga. del precio. A ver, obvio que tensión al alza. La cuestión es si la cuestión temporaria de las retenciones, cuánto te impacta y cuánto no. Si yo soy un productor y estoy long, digamos, dicen en economía, tengo maíz suficiente y voy a evitar comprar hasta el 31 de octubre, 3 días después, y después Claro. vuelvo a comprar. Claro. Se supone que volvería a bajar. Todo es hipotético, pero digamos, no está esa información. Bien. Pero es bastante natural, con lo cual el pase a precio, efectivamente, tensiones al alza, pero hay que ver la dinámica. Porque es poco tiempo, ¿no? Claro, tenés un mes, vos Es decís, muy bueno, poquito. si tengo un poquito, quizás la dibujo. Igual si el dólar sube, baja, se mantiene, un aumento no se le niega a nadie en este Sí, país. pero lo cierto O sea, es que- una remarcación es como un vaso de agua, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, lo cierto es que en julio y en agosto tuviste un salto del tipo de cambio de arriba del 10% y eso no se reflejó, por ejemplo, en el precio de la carne. Yo tiré una hipótesis Me acá en acuerdo este de lo que programa, hablamos, más sí. de una haciendo un análisis de que creo que tienen un colchón, un margen, porque aumentaron los precios cuando el dólar no subía. Yo creo Es que decir, igual cuando el maíz no subía. Milei Pero bueno. vio el minorista, el aumento mayorista, y dijo en una entrevista el fin de semana, dijo que va a haber un impacto en precios, pero dijo que eso no es inflación. Sí, Una la cosa es inflación, mayorista otra cosa aumenten los precios. dio Ahí- 3,1 antes de esto Sí. y por el aumento de los precios del sector agrícola. Así que
Bien. Pero bueno, es un debate y hay que ver. Por ahora, en los últimos 2 meses no había tenido tanto efecto precio. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, estoy long, dijo Hernán, me encanta. Me encanta que aprendemos, nos lo llevamos para la esquina, Marian. Estoy long. Estoy long. Que tenés. Que tenés mucho para... Claro, tenés margen. ¿San Lorenzo está long? ¿Decís vos? No. No, Lorenzo está short en goles. Está short, me parece. Está short. Nos vamos a la pantalla con Hernán. Bueno, con la martingala del ministro de Economía, Luis Caputo. Miren cómo evolucionó. Esta es la martingala original, ¿se acuerdan? Pero, claro, las cosas fueron cambiando un poquito y pasamos a esto. Esto se acomoda un poco mejor. Ya, tirámela ahora. ¿Qué hora es? No, me encantó lo que está apostando. El reloj está tirando. Está apostando el reloj. No juega. Y las fichas con el color de Argentina, ¿no? Este mache, ¿no? Sí. Y tiene un vaso de té. Tiene esa capacidad genial. El autor intelectual es Woody. Pero Mache... entre los dos. Sí, entre los dos. Para contar esto, porque en buena medida uno podría decir, bueno, estábamos un poquitito apostando lo último que nos queda. Recién lo escuchábamos a Buteler. Y claro, la lectura en el cortísimo plazo, del viernes hasta hoy, vos decís, uy, y de hecho los libertarios están todos, oh, qué bien, ya está, somos unos genios con la bandera de Estados Unidos y bla, bla, bla. Ahora si vos das 2 pasos para atrás y mirás la peli, no sé si el programa es tan bueno. Me encantó eso, lo hablamos hoy también. Vos decís, te están mostrando, te celebran la foto, pero hay que ver la película. Claro, si vos mirás, en el trading es como así, como el fractal, dice. Bueno, si yo miro los últimos 15 minutos me da fantástico. Es como, en los últimos 15 minutos del partido hicimos 2 goles, bien, pero iba 10-0. Claro. ¿Entendés? Vos mirás la película un poquitito para atrás y el escenario no es bueno. No vas a pedirle a los Estados Unidos, que es el último bastión, y acá hay algo para decir, en general el prestamista de última instancia era el Fondo Monetario Internacional, acá vamos a descubrir el prestamista de última instancia, en el caso de la Argentina, por estas particularidades que habíamos hablado, pero aparece un prestamista de última instancia posterior al de última instancia. ¿Qué era lo que funcionaba atrás de la verdulería del Fondo Monetario? Claro. Atrás de la verdulería estaba Scott Bessent, digamos. Estaba este muchacho jugando, y atrás de la verdulería. Estaba jugando atrás. Claro. Es como que saltó el dueño. Esto es importante y de hecho hay que entender también esa política. El Fondo Monetario Internacional es muy indulgente con la Argentina porque le tiene miedo a que Trump decida que se vayan del fondo. Esto hay que decirlo. Por eso también se explica, por razones de índole política, cosas que están pasando también. Esto que tituló o que tuiteó hoy Bessent, el titular del Tesoro, el Caputo norteamericano, por decirlo de algún modo. Bien. Bueno, pero te traje algunas cosas para resumir un poco. Me gusta que no hayas dicho el Caputo americano. Me pongo un poco nervioso. Estadounidense, sí, correcto. Sí, pero propios y extraños. El Caputo americano puede ser este. Bueno, de hecho lo es. Pasemos a contarte algunas de las cosas. Hoy pasó de todo. Bueno, como pasa en la Argentina. Pero arranco por esto, muy tempranito a la mañana, mientras uno se despertaba y dice, lunes, bueno, qué tranquilo está todo. ¿Cómo vendrá el día? Bueno, al ratito ya teníamos un montón de cosas para hacer. Esto es la norma, el decreto, que firma el jefe de gabinete diciendo, bueno, en realidad lo que votó el Congreso no lo vamos a aplicar. Porque se encuentra suspendida la ejecución, ¿sí?, de la norma de protección a las personas con discapacidad, lo votado la semana pasada, hasta tanto el Congreso de la Nación determine la fuente de financiamiento. Hola, ¿qué tal? No tienen presupuesto. En serio. Me dicen esto. ¿Sabes cuánto es en términos de fiscales? Entre 0,2 y 0,35 aproximadamente. Recuerden ese número. 0,2, 0,35. O si quieren, algo así como 2 billones de pesos aproximadamente. De todas maneras, hay algo interesante porque determinar la fuente del financiamiento de políticas públicas es la esencia de la política. El problema es que el gobierno es un poco hipócrita, corregime, porque hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, no sé, revisar las exenciones tributarias de un montón de capos. No me diga qué es lo que viene. No, pero... No quitarle las retenciones al campo. No quitarle las retenciones al campo. Es lo que viene. Ahora, chicos. Perdón, vamos al fondo de eso. O yo entiendo mal. Atrás de la verdulería. O la función. Ahí en la verdulería. Eso recuadrado en rojo es la verdulería.
Eso que el jefe de gabinete dice que es atribución del Congreso, es atribución del jefe de gabinete, no del Congreso. Bueno, claramente. Hay un abanico de opciones. Uno podría decir, si tenés en el presupuesto, ahí tenés la discusión de los gastos o no. Segundo, efectivamente, el jefe de gabinete debería determinar las partidas suficientes porque el Congreso ya le dio una orden y una instrucción. Esto es para denuncia penal. No soy abogado, pero yo te agrego hoy estuve en algunas reuniones. Te agrego una cosa. Es información. Sí, es para denuncia penal. No pueden ir en contra de la decisión del Congreso. Esteban Paulón creo que amplió la denuncia. Amplió la denuncia. Sí. En un ratito hablamos con Esteban Paulón. Sí. Bueno, perdón que te interrumpa de nuevo. Última, creo, por el próximo 10 segundos. No solo para denuncia penal. Puede ser causa de remoción del jefe de gabinete según la Constitución Nacional. Bueno, y hay que ver qué va a hacer el Congreso frente a esto, ¿no? Porque digo, acá que votan con 2/3, las dos cámaras. Claro. No, con mayoría simple puede destituir al jefe de gabinete. Eso sí, pero digo, esto que salió de esa forma del Congreso, yo soy diputado, yo soy senador. Es un montón. Claro. Ni para acá. Si tenés autoestima, es un montón. Sí, tenés un poquitito de coherencia, te diría. Sí. Bueno, entonces, esta cuestión, te decía, 0,2 a 0,3,5 del PBI, bien. Pasemos. ¿Qué pasa también? Bueno, viene Scott Bessent, dice, bueno, Argentina es un aliado sistemáticamente importante de los Estados Unidos, en América Latina, está dispuesto a hacer lo que sea. Lo que sea. En el tuit número 2, dice, básicamente, esto es el principal, digamos, pero para los que nos dedicamos a la economía miramos el 2, porque decía, no importa el instrumento, hace lo que sea, no importa, préstamo, ¿qué quieren? Les recompramos, casi con desdén lo dice, vamos a hacer lo que sea. Claro, eso obviamente el mercado lo tomó muy bien. Claro. Yo insisto, quiero ver, pero efectivamente fue muy fuerte, sobre todo ese tuit en materia económica en el escenario en el que estaba el gobierno. No se va a cuidar en la forma, digamos. No. Tercera cuestión, ¿qué más pasó? Bueno, obviamente, esto decía, ¿no? Si mostramos el viernes el rojo, esto es el verde del mercado hoy, que en general tomó todo muy bien, hubo un rebote significativo, no recuperó quizás todas las caídas que había tenido, pero estuvo muy bien, el riesgo país cerró 1000 y poquito y puchitos, 1100 puntos, así que es una baja sensible. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero si hay un anuncio, alguna cosa firme, probablemente continúe por esta senda. Ahora, continuemos, vamos a los bifes de nuevo. Esto es el eje, porque esto es la contracara de lo que vimos al inicio, lo dijiste cuando arrancábamos el programa. 0,2, 0,3,5 era la cuestión de la emergencia en discapacidad. Bueno, al mismo momento que salían con ese decreto, salían con este otro, de baja de retenciones, hay que decirlo. Claro, nadie del campo va a decir me veo afectado, así que no va a judicializarlo, pero esto debería pasar por el Congreso. Debería pasar por el Congreso. Claro. Por ser un tema tributario. Algún damnificado, no puede ir uno de nosotros a decir yo me siento afectado porque no va a funcionar, pero es una atribución del Congreso que Milei obviamente no le importa. Ahora, ¿qué dice esta norma? Dice, bueno, bajamos a 0 las retenciones de la exportación de grano, después un poco más tarde la extendieron a la carne, hasta 7.000 millones de dólares. ¿Bien? 7.000 millones de dólares de declaraciones. ¿Por qué ese número? Es una buena pregunta, no hay una explicación en particular. A mí me da la impresión que es el cálculo que hizo tal vez el gobierno con el que llegan más o menos cómodos inyectando esos dólares en el mercado cambiario a octubre. Esa es mi impresión, pero es materia de debate. Claro, todo esto te come retenciones, con lo cual si no le ponías un tope te iban a poner, te iban a declarar todo lo del año que viene. Claro. Entonces ese era el riesgo, o sea, había que ponerle un tope. ¿Por qué 7? Bueno, a mí me parece que eso es razonable pensar como para pensaron cuál era la oferta necesaria, holgada si querés, para llegar a octubre más o menos cómodo. Bueno, ¿qué nos queda? Te traje un par de perlitas esto porque... Hola Manuel. A ver, si yo leo la medida anterior, hoy que circulaba en las redes mucho, yo lo tuiteé también, dólar soja, sin ninguna duda, el 4 podríamos decir, no me acuerdo cuántos hubo, creo que 3, supongamos que el dólar soja 4. Por eso me fui a buscar qué dijo Adorni y qué dijo Milei al respecto del dólar soja, porque parece que en un par de años las cosas... Qué hincha guinda que sos. Mucho.
Se lanza el dólar soja 2, dice, allá por noviembre del 22. Bueno, hace el calculito, ¿no? Pretenden hacerse de 3.000 millones de reserva. Bueno, podríamos cambiarle y ponerle 7.000. Sí, esto asegura una emisión monetaria adicional al momento, hace el cálculo. Y se hacen de recaudación que necesitan porque ya nadie les presta. ¿Cómo? ¿Ya nadie les presta? Opa. Bueno, Dios nos proteja, fin. Y pasemos a ver qué decía el presidente, en aquel momento era diputado. Aseguró que el dólar soja es una chanchada, una vergüenza. Bien, también en septiembre del 2022 se ve que la cosa ha cambiado en este último tiempo. Un par de conclusiones, Pablo. Esto resumimos un poco lo que pasó en el día para aquellos que no habían estado. Le dimos un poquito de vuelta. Ahora, la primera cuestión, para mi forma de ver, se confirma que todo esto era para octubre. Todo era por el dólar electoral. Todo era por el dólar electoral. Sí, era todo por el dólar electoral. O sea, confirma eso que se viene... Confirma algo que medio que era bastante evidente la semana pasada, pero que veníamos sosteniendo acá. Che, esto es dólar electoral. Bueno, dólar electoral. ¿Compra tiempo el gobierno? Sí, compra tiempo. ¿Resuelve la cuestión cambiaria? Me parece que no. Se abre, se lo preguntábamos a Buteler hace un ratito, se abre la pregunta, ¿y después de octubre qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comprar dólar en algún momento? ¿No? ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, todavía no está claro. ¿Qué pasa si no ganan la elección? ¿Ves están copado? ¿Qué pasa? Es una pregunta que circulaba hoy, ¿no? Sí, algunos decían, no, se los va a prestar. No sé. ¿Pero ese acuerdo podría llegar antes del 31 de octubre? No, no sé. No, te pregunto. Puede ser, vamos a ver mañana qué anuncian. Es administrativamente difícil. Pero para mi forma de ver es, si vos tiraste el dólar soja este que acabo de mencionar con 7.000 millones, no, es porque lo otro es tal vez para los vencimientos de enero. Claro. Pero es una presunción mía. Mañana quizás dicen, no, ¿saben qué? Acá tienen la guita y cambia el escenario. Pero si eso es así, digo, si uno de las dos cosas da la impresión que lo otro es para más adelante. Lo que uno tiende a pensar es eso, que las retenciones cero son para ganar tiempo. Sí. Uno tiende a pensar eso. Hay que decir además que todo esto es sin shock externo, no pasó nada, puro foráneo, puro local, todo el quilombo es nuestro. ¿Qué nos piden a cambio? Lo que decía recién Buteler. La elección es el resultado de todo esto que pasó en el plan económico. Claro, exactamente. ¿Qué nos piden a cambio? Bueno, acá también había algunos debates porque la Argentina no puede entregar recursos naturales y ya. Sí. Acciones de YPF, tal vez, ¿se entiende? Pero algo de garantía vas a tener que poner. Yo además decía lo de China. Una última apostilla respecto del dólar soja. Yo doy por descontado que va a ser muy exitoso en el sentido de que el margen, sobre todo para la soja, que tenía retención de 24,5 hasta 26, es muy holgado, ¿no? Con lo cual hasta puedo declarar cosas que ni siquiera sembré hoy, estoy exagerando un poco, pero más o menos, prefinancio la exportación y me queda mucha rentabilidad. Así que se va a cumplir eso y probablemente declaren 7.000 millones de dólares. ¿A cambio de qué? Ahora lo hablamos con Martín Granowski, insisto, con Atilio Borón vamos a hablar sobre con qué Estados Unidos está negociando el gobierno de Javier Milei, pero nos quedamos un poco más en la charla económica. Saludamos a un gran amigo del programa, Matías Batista, consultor económico y financiero. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo te va? Te saludamos, todo el equipo te saluda. Pablo, equipo, ¿cómo les va? Muy buenas noches para ustedes, para toda la audiencia, ¿cómo andan? Estamos en un momento de elige tu propia aventura. Podés tomar alguna de las preguntas que tiraba al aire Hernán o podés contestar a qué pensaste y qué observaste cuando conociste la decisión o el mensaje del secretario del Tesoro estadounidense. Estábamos en vivo hoy a la mañana y en Ahora Play y cuando vi el mensaje quedé realmente sorprendido, ¿no? Por el nivel de expectativas que generó Scott Bessent con esa declaración y que logró, obviamente, dar vuelta a un mercado que había arrancado tímido, incluso con el contrapunto de Werten, que había dicho que no tenían las negociaciones avanzadas, etcétera. Independientemente de esto, lo que hay que decir es que es el tercer rescate económico que está recibiendo este gobierno. El primer rescate fue de los argentinos, que hicieron un blanqueo exitosísimo, que estuvo por arriba de los 20.000 millones de dólares, si mal no recuerdo fueron 22.000 los millones de dólares que ingresaron en la primera etapa, después ingresó algo más, casi llegando a los 30, le duró hasta marzo de este año, el plan colapsó, lo rescató el FMI, todos pensábamos que con los 14.000 millones de dólares que le dio el FMI iba a llegar a las elecciones,
porque iba a hacer los deberes, tenía que comprar dólares y hacer los deberes, y no llegó a las elecciones, y es el tercer rescate que está recibiendo este gobierno, lo cual es espantoso, porque vos en definitiva decís, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, podés volcarle siempre un camión de dólares al modelo para que funcione, porque en un día nadie más va a querer poner los dólares. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es el modelo. El problema es un modelo que está agotado, que no llegó ni siquiera a terminar el periodo que pasó desde abril hasta esta parte para llegar a las elecciones, y que el gobierno ahora terminó pidiéndole por favor a Donald Trump que le rescate el programa, porque si no, esta semana era una hecatombe. Esta semana era una hecatombe, porque lo que pasó el día miércoles, jueves y viernes, con venta de 1.100 millones de dólares por parte del Banco Central, era un disparate. Era otra vez la fuga de divisas de un préstamo que pedíamos al FMI para cerrar los carry trade de todos los ciclistas que habían entrado a la bicicleta interesante financiera. eso, Matías, recién lo decía Martín Granowski. Lo que hay que observar, o sea, para tener dimensión de lo que acaba de ocurrir con el mensaje del secretario de Tesoro, es lo que logró evitar el gobierno. Exacto, sí, absolutamente. Era digamos, el nivel de crisis económica en la que se metía este lunes y financiera. Yo creo que este lunes abrían los bancos y si no había respuesta por parte del gobierno, el que tenía $1 en el banco lo iba a retirar. Se te transformaba ya en corrida cambiaria. Yo decía la semana pasada, tenés crisis política, tenés crisis económica, tenés crisis financiera, tenés crisis cambiaria. Te falta la bancaria y es tómbola. Yo creo que esta semana se le iba a profundizar la bancaria. Por lo tanto, el gobierno recurrió al último de los últimos, que yo lo he escuchado recién, el último de los últimos prestamistas, que no sabíamos que existía, pero que ya nos habían dado una señal de que iba a estar si necesitaba algo el gobierno, que es la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que hay que ver, ¿no? A ver, me interesa eso. ¿Qué hay que ver? ¿Qué quiere decir hay que ver? Primero, hay que ver cuál es el colateral o la garantía, para decirlo en otros términos, que le va a pedir Estados Unidos a la Argentina. Hay que ver también de qué forma va a ser esto. Yo creo que van a tratar de evitar el Congreso de la Nación, no le van a dar dólares contantes sonantes, para mí le van a dar un swap de monedas, le van a pedir que baje el swap con China probablemente y le van a dar un swap de monedas, que después del swap tenés que ir activándolos por tramos, por lo tanto no es plata constante y sonante que está en tus arcas. Y lo bien que hacen, ¿no? Si hacen eso, porque si a Caputo le dejás dólares adentro del Banco Central, lo más probable es que haga. Comprar campeón. Los gaste, los va a gastar. Entonces, creo que el gobierno, con esta medida que establece con el campo, le permite hacerse de una buena cantidad de dólares que va a haber por liquidación del campo en este mes, que después no van a estar, hay que decirlo, ¿no? La liquidación, exacto, del stock de grano después no va a estar y ahí te va a generar alguna tensión en precios, no tanto en carne, yo diría, pero en carne bovina, pero sí quizás en lo que tiene que ver con la alimentación del pollo y la alimentación del cerdo. Ahí creo que te va a terminar impactando después con ese stock que no está y que te puede empezar a subir los costos. Y también, bueno, con lácteos, básicamente la producción de leche y todos los lácteos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso porque también al salario no le entra ningún aumento más y también me parece que hay un disciplinador un poco de los aumentos, ¿no? Martín. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. ¿Cuál podría ser, si lo ponemos en términos de un crédito personal, un crédito para comprar el auto, cuál sería la prenda del préstamo? Bueno, muy bueno el punto. Históricamente, cuando Estados Unidos le prestó a México, le pidió de garantía las exportaciones que Pemex tenía a Estados Unidos de petróleo. Yo creo que algún acuerdo quizás con YPF y algún tipo de garantías de ese estilo puede haber, me parece. Yo siempre digo que cuando te dan este tipo de préstamos de última instancia es porque siempre saben que te van a sacar mucho más de lo que vos vas a poder devolverle. Entonces me parece que hay que ver bien las condiciones, que hay que ver si se conocen también. Hay que ver si se conocen cuáles son las condiciones. O sea que la prenda puede ser algo infinito, yo lo comentaba al principio del programa, tipo la mafia.
O sea, yo ahora te doy esta plata. Y entonces uno pregunta, ¿y yo qué hago? Vos esperás que yo te voy a llamar por teléfono. Sí. Muchos esperaban, decían, bueno, lo que pasa es la tasa de interés, hay que ver qué pasa de interés, qué tasa de interés le cobra. Esto no lo hace por una tasa de interés Estados Unidos, esto lo hace por interés geopolítico y por alguna cuestión con recursos estratégicos. ¿Vieron lo que fue la negociación con Ucrania, no? Bueno, las tierras raras van a abastecer nuestra industria. Bueno, hay que ver cuál es el acuerdo que hace Argentina y por mucha menos plata, porque la verdad que Ucrania lo asistió con muy poquitito dinero. Imaginen si este swap puede llegar a adquirir un valor muy importante. Bueno, hay que ver qué es lo que termina pidiendo. Además, como nosotros decimos, te está rescatando de una situación, de una crisis de gobernabilidad y económica tremenda. Por lo tanto, bueno, me imagino que la imposición en la negociación va a ser absoluta. Matías, gracias como siempre. No queríamos dejar pasar tu mirada en una jornada como esta. Y muy bueno lo que están haciendo ahí en Ahora Play, ¿eh? Mandá un saludo a la barra. Dale, les agradezco. Gran abrazo, nos estamos viendo. Que estés, Matías, gracias. Bueno, ya volvemos sobre esto, ¿eh? Insistimos, vamos a hablar con Atilio Borón sobre el momento de Estados Unidos, con quién está o empieza a negociar la Argentina, o viene negociando la Argentina. Martín Granowski se mete en ese tema también. Esteban Paulón, ojo con el tema de jefe de gabinete, ¿eh? Ojo con el tema y la moción de censura. Ahora vamos a hablar también. Pero si yo les hago así, no son los goles que hizo Belgrano a Newell's hace un ratito, es la causa 3, porque hay novedades en la causa 3 y por supuesto decimos causa 3, decimos Irina Hauser. ¿Qué novedades, Iri? Bueno, parece que esto de que Españolo tiene una situación un poco inestable es algo que continúa en todo plano, porque viste que lo habían abandonado los abogados, medio en una situación también hasta de común acuerdo. Le habían designado el viernes un defensor oficial, Hernán Silva, pero hoy desistió el defensor oficial. ¿Desistió Españuelo? Sí, dijo, en realidad pidió inhibirse y le tuvieron que poner otra defensora oficial. Mirá. O sea, es la tercera vez que cambia de abogados. Hernán Silva era el defensor que había asumido el viernes, parecía que andaba todo bien. En la renuncia que presenta a la defensa no pone los motivos, cosa que es raro, porque en general cuando un defensor oficial... La defensa pública es una institución. Sí, claro. En general tienen que poner los motivos, ponen que se excusan por alguna pero una cosa no entiendo. El segundo abogado, el primero público, ¿es el abogado? Segundo, ¿es el abogado el que dice no, yo no? El defensor oficial dijo no. Ah, el defensor dijo que no. Pensé que Español había dicho que no. No, el defensor oficial. Lo que a mí me cuentan es que el defensor oficial tiene relación con una de las partes. Y ese defensor. Y que por eso toma esta decisión. Está bien. Si es así, entonces, claro, está bien, está perfecto. Bueno, pero Españolo está muy solo, a todo nivel. Españolo está muy solo. Está solo y en esta situación de inestabilidad. Va a asumir la defensa oficial una defensora que se llama Florencia Plazas. Es toda gente, hasta las que vienen apareciendo hasta ahora, son todos defensores con muy buena reputación en tribunales. Hernán Silva, el que te mencioné antes, es alguien que había tenido algún cortocircuito con el gobierno porque se opuso a la aplicación del juicio en ausencia. Claro. Cuando le tocó la defensa de los iraníes. Mirá vos. Hace poco, sí. Bueno, él es el que se apartó. Bueno, mañana en teoría ya estaría en funciones Florencia Plazas y se va a ver qué clase de estrategia se va a ir viendo en estos días, qué clase de estrategia asume, ¿no? Porque hasta ahora no sabemos. Tengo una pregunta para hacer a la mesa. Vale, no sabe, no contesta. ¿Creen que todo lo que está pasando con Estados Unidos, con la situación financiera, económica, etcétera, etcétera, de alguna manera corre de lado el tema causa 3? ¿O creen que es un reflujo? Que en algún momento aparece que eso efectivamente está. ¿Y se impacta o no en la mirada de la gente? Hernán no tiene dudas. No, yo creo que en la medida la justicia acá o los avances de las causas judiciales están asociadas a la política y a cómo te va en la política. Interesante. Con lo cual digo, si les va mal en la elección
probablemente se aceleren. No sé si es el caso de Casanello y Picardi, por lo menos no sé si demostraron eso porque vienen con la causa, vienen trabajando, como lo vienen haciendo desde antes de la elección. Sí, pero está y bien además lo que dicen, hay una cuestión que es, levantaron el secreto de sumario y estaba todo el mundo esperando que pasara, que hubiera un terremoto y no ocurrió. Están en etapa de probatoria, digamos. Bien. Pero a mí me parece que esta causa hizo mella profundamente. Me parece que el desconcierto del gobierno se sigue reflejando en el discurso de Milei. Fíjate vos que Milei en Lomas de Zamora hace algunos días dijo: Españolo miente, lo voy a denunciar. Sí. No lo denunció y no solamente pasó eso, sino que el sábado salió a decir: los audios son chismes de peluquería, el viernes, perdón, son chismes de peluquería y son inteligencia artificial. Cosa que ni siquiera planteó su hermana. Porque su hermana dijo, por lo menos en relación Karina a sus audios, dijo: yo no quiero que se difundan. Pero en ningún momento dijo: acá hay inteligencia artificial. No. Y en la nota, que da el fin de semana, dice, bueno, gente que viene, se fue Españolo porque gente que viene a hablar mal de otra gente y agranda la interna. Hay otra cosa, yendo a tu pregunta. Tampoco dijo lo que había dicho respecto a inteligencia artificial. Ahora, yendo a tu pregunta, y en paralelo, porque son dimensiones distintas y velocidades distintas. Cada vez que aparece la palabra españolo, es un problema para el gobierno. Te contesto tu pregunta en términos políticos. Sí. Olvídate del juicio. El juicio va por su lado. Sí. Cada vez que se menciona la palabra españolo, es españolo, coima, discapacidad. Digo, la asociación es alta coimera, digamos. Es eso. Marian. No, que hay, como si fuera un gran cubilete, ¿no? Donde entra Estados Unidos, el quilombo económico, el respaldo de Trump, Libra, Españolo. El resultado electoral. ¿Qué es el resultado electoral? Es como un cubilete que vos estás sacudiendo. Yo, la verdad, no tengo mucha certeza de que cuando tire qué es lo que va a salir. No tengo mucha idea de eso. Porque la verdad, si hay algo que este gobierno ha hecho es correr los límites de lo tolerable permanentemente. Entonces, y eso es una virtud política. O sea, yo nunca pensé que iba a tener un presidente hablando de los mandriles, los hijos de puta. Es virtud, pero también es cierto que por ahí se revierte y va toda la cuenta, todo. ¿no? Por eso acabo de decirle la imagen del cubilete, ¿no? No sabes qué sale. Yo también creo que la paciencia se agota en determinadas cuestiones, pero yo no sé. No sé. En medio de todo esto, Milei se animó a esta frase, escuchen. Si usted se quiere quedar con una caja, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%. Hay que ser muy tonto para pensar eso. Presidente, ¿usted está convencido que a su hermana, que al Ejecutivo, inclusive a usted, le hicieron espionaje ilegal? Obviamente que nos hicieron espionaje ilegal y por eso estamos, digamos, hicimos la denuncia y claramente en esta situación está profundamente involucrados los pseudo periodistas que mencioné también, ¿no? ¿Vos te pensás que se puede robar el 3 o se roba el 100? Es una defensa extraordinaria. Es una gran defensa. Y después habló de espionaje a los perros, ¿no? Claro. Después habló de espionaje a los perros también. No, esa parte... Porque dijo algo así como que en realidad el espionaje era hacia los perros, así que van a declarar los perros ahora también. Me quedé con lo del cubilete. ¿Generala? ¿Qué sé yo? No tengo la más puta idea. ¿No jugás a los dados? Ah, sí, juego, pero Generala. no sé qué puede salir de mi cubilete. El cubilete que armé recién. La escalera sale servida, no se busca. No, por supuesto. Por supuesto. Todo. Viste que algunos juegan con culo. ¿O sí? No, eso es una pavada. Coincido. ¿Cómo lo quiero, Mariano? Flor al truco. Ojo que acá Generala es una funcionaria, ¿no? ¿Cómo? La Generala es una funcionaria pública. Es la vicepresidenta. Tienes razón. Mirá, o sea, esa es la doble. Esa yo creo que es la doble la que tachás. Pero estuvo bien. Agitás todo este cubilete y sale de Generala. No sé, yo digo, sí, yo les aviso por las dudas. Insisto, creo que la doble que es la que uno va tachando. Tachame la doble. Claro. Pausa y al regresar hablamos con Atilio Borón. Martín nos cuenta un poco el momento geopolítico donde está Estados Unidos, que es donde Argentina se inserta a partir de esta negociación con el gobierno de Donald Trump. Ya venimos.
¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Mendoza, cuando queremos decir que algo es muy rico, decimos manso asado. Mendoza. Manso destino. El capitalismo no va más. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. ¿Alguna vio el busto de Juanita? ¿Alguna vio los anteojos de Juanita? ¿Alguna vio el compás de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. ¿Sabés por qué soy paladar negro antikirchnerista? Porque el kirchnerismo es el mayor responsable de la decadencia social y de la cultura de la impunidad en la Argentina. Nuestra propuesta en esta elección es clara: apoyar lo que suma y frenar lo que daña, y demostrar que la verdadera libertad es sin corruptos. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. En octubre, elegí diputados que están con los jubilados, nunca con los ajustadores y coimeros. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
La producción de este programa, muy atenta a lo que va ocurriendo, reacciona a lo que va diciendo el equipo. Martín Granowski habló varias veces de mafia y miren lo que consigo, a ver. Be my friend. Godfather. Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. Gracias, Godfather. Live. Exactamente la escena que había referido Martín Granowski. ¿Qué era lo que Te estaba puedo pasando? contar exactamente qué pasaba. Era el enterrador, Es el enterrador, ¿no? del Claro. pueblo, que va a pedir justicia para su hija que fue violada. Entonces le dice que quiere que los mate. Dice, no, matarlos no. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a dejarme que yo sé lo que tengo que hacer. Y ahí le dice, ¿qué es lo que, cómo le pago? Dice, yo te voy a avisar. Y cuando lo llama para la devolución es que lo lleva a su hijo a que lo maquille y lo arregle para el entierro a Sony. Claro. Cuando lo asesina a Sony. En la cabina de peaje. Exactamente. Qué grande, Martín. Qué grande, Martín, qué grande, Mariano. Y la producción. Bueno, a ver, hablando de... Todo el poder está en esa película, en esas tres. Toda la vida, toda la vida está en esa película. Bueno, de hecho, la sociedad en este planeta se divide entre quienes se referencian en El Padrino y quienes lo hacen con Los Simpson. Claro. ¿No? Claramente. Claramente. ¿Y vos en qué te referencias? En El Padrino. ¿Vos? A los dos. No, yo en El Padrino, en Los Simpsons, no creo que vi 2 capítulos en mi vida. Enseguida hablamos con Atilio Borón, pero ¿cuáles podrían ser las condicionalidades de este acuerdo con Estados Unidos? Algún día te llamo y te voy a pedir, es así exactamente. Por ahí eso ocurre mañana, pero puede ocurrir la semana que viene o puede quedar vacío y vos me firmaste un cheque en blanco, me firmaste un pagaré. Además yo te obligué porque vos no tenés otra. Vos no tenés libertad y además, no solo no tenés libertad, sino que yo no quiero que la tengas en tu vida. Vos Argentina, no vos Milei solamente, ese es el punto. ¿Qué hay en danza? Porque la letra chica a mí no me llamó Trump para contarme, entonces, y Bessent tampoco. Bessent lo llamó un poco Hernán, que el otro día habló de la escupidera de Bessent, junto con cuando Carlos invocó el otro, Hernán hizo la escupidera de Bessent, que la tenía preparada, evidentemente. A mí no me llamó ninguno de los dos. Pero ¿de qué? Cuando uno consulta, digo, yo hablé con gente en Washington el fin de semana, a ver cómo la veía y qué podía hacer, hablé hoy también a la mañana y hablé en Argentina, y aparece lo que vos mencionabas al principio. Vos hablaste de, la pusiste a Laura Richardson, la puso la producción a Laura Richardson, que era la anterior jefa del Comando Sur, que es las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dedicadas a América Latina. Y eso supone despliegue, inteligencia, investigación, etcétera, etcétera. Ahí está Laura Richardson. Ya no es más Laura Richardson, es Alvin Halsey. Los dos hicieron lo mismo con 2 años de diferencia. Fueron a Tierra del Fuego. Pero no fueron a visitar Tierra del Fuego a comer langosta. Los dos fueron a Tierra del Fuego a interesarse. Primero, a sacarse la foto. En el caso de Laura Richardson, directamente con Milei. En el caso de Alvin Halsey, que vino hace muy poco tiempo, este año, que es el sucesor de ella, no fue con Milei directamente, lo vio a Milei en la Casa Rosada, fue a Tierra del Fuego y se interesó, dijo que eso era un lugar muy importante por el tráfico marítimo, derecho viejo, sin ninguna vuelta, por el tráfico marítimo y por el valor estratégico. ¿Qué significa esto? Estamos como en la primera parte, eso no lo dijo Halsey, lo digo yo, estamos como en la primera parte del siglo XIX. Entonces, importan de nuevo, nunca dejaron de importar del todo, por supuesto, pero además de los drones y de los satélites, importan de nuevo y cada vez más por razones logísticas, de comercio internacional, las rutas marítimas, los estrechos y la proyección de cada ruta y de cada estrecho. Y no es solamente el estrecho de Hormuz en Medio Oriente donde transita petróleo, también es el Beagle, el estrecho de Drake, el canal de Panamá. ¿Dónde está Tierra del Fuego? Tierra del Fuego está controlando un lugar posible de control y a su vez se relaciona con otros 2 sitios. Uno es con las Malvinas, donde el Reino Unido ya está reconstruyendo su base para hacerla cada vez más poderosa, más potente, y la otra es la proyección antártica. La Antártida hoy tiene, están suspendidos los reclamos de soberanía.
por el Tratado Antártico. ¿Cuánto va a durar eso? No se sabe. Es continente inexplorado y hasta ahora intangible. Puede dejar de serlo. Pero la proyección antártica, con o sin Antártida, ya tiene valor estratégico. Ese es un elemento. El otro elemento es, por eso yo le pregunté a Matías Batista sobre la prenda. Digo, bueno, ¿a cambio de qué? Y contaba, efectivamente, como él dijo, en el caso de México y Estados Unidos en 1994, la prenda fueron las exportaciones de Pemex, Petróleos Mexicanos, que es estatal. El caso de la Argentina podría ser exportación de petróleo. Ahora, vuelvo al principio del programa. La diferencia entre aquel acuerdo y este, es que aquel era entre socios, uno más grande y otro más chico. Y esta es entre el patrón y jefe y el subordinado. Estaba debutando el NAFTA, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, sí, el NAFTA había sido firmado el 1 de enero del 94. Sí, YPF no es privado estatal. Es una diferencia. YPF es privado y estatal. Exactamente, sí, porque es sociedad anónima. Claro, exacto, y tiene accionistas minoritarios, vos no podés comprometerte. No, por eso yo no digo qué va a hacer porque no lo sé. Es buena la observación, porque hay muchos especulaban con eso. Así es. Y ojo que no podés hacer cualquier cosa. No es tan sencillo que vos digas, bueno, le entregamos tal cosa. Sí. Segunda cosa que Hernán sabe bien, litio. Es menos, si ven en lo que pasamos antes, Laura Richardson habla de Rusia y litio, hace 2 años, y Alvin Holsey, Comando Sur ahora, habla de estrategia y estrategia y geopolítica. Y no habla específicamente de litio, o en todo caso habla de tierras raras. Entonces, tierras raras, pero no tanto litio. ¿No hay interés en el litio? Sí hay interés en el litio. Claro que hay. Ahora, la Argentina no está negada a las inversiones de Estados Unidos, de manera que hace falta un acuerdo especial ahora para que los Estados Unidos vengan. Digo, Chevron está en la Argentina desde la época de Cristina Kirchner. Y no estoy haciendo una crítica, sino al contrario. Digo, para que quede bien claro y no suene a ideologización de una campaña contra la inversión extranjera en general. Digo, no es así. Entonces, ¿qué puede ser eso? Y hay otra cosa más. Hace muy poquito estuvo Donald Trump en Inglaterra, Carlos III lo recibe en el castillo de Windsor, y había un señor que no estaba dentro de todos los CEOs de las tecnológicas, había alguien que no estaba, Elon Musk. Trump está yendo para otro lado, no está yendo para el lado de los autos eléctricos. Última cosa, entonces, si uno junta todo esto, ¿cuál puede ser, no la contraprestación, insisto, sino la obligación, porque esto no es entre pares? Puede ser tierras raras, que son 17 elementos claves, 17 elementos químicos claves para la electrónica, por eso se habla de tierras raras, no son tierras, son elementos químicos en realidad, o pueden ser bases, y no sería la primera vez que hay un proyecto de instalación o una realidad de instalación de bases en América Latina o en Sudamérica. Ahí vuelvo con esto, pero lo sumo a Tilio Borón a la charla. Hola Tilio, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a vos y a todo el equipo. Gracias, Atilio, por estar. A ver, seguramente vas a acompañar a Martín en esta caracterización, pero la primera pregunta es, ¿con qué Estados Unidos se está vinculando el gobierno de Javier Milei y nos lleva en el camino a todos puestos? ¿Qué Estados Unidos es este? Un Estados Unidos en donde la administración Trump se tropieza con muchas dificultades, ¿verdad? Están calculando una tasa de inflación por encima del 3%, 3.1, 3.2 para este año, lo cual para Estados Unidos es un escándalo, ¿verdad? Un presidente cuyo nivel de aprobación bajó abruptamente, hoy en día está, según las últimas encuestas, en 38% de aprobación, muy bajo, perdió mucho apoyo, ¿verdad? Una resistencia creciente a la política de deportación de migrantes. Otra vez la encuesta te da 78% de desaprobación de lo que está haciendo Trump, y además un número creciente, no lo tengo exactamente actualizado, de la opinión pública que está muy en contra de el apoyo irrestricto que el gobierno de Trump le ha dado a Netanyahu para que consuma este genocidio a cielo abierto y transmitido online 7x24 en Gaza. Claro. Entonces, un presidente además con graves problemas en su gabinete. Hay un estudio hecho por un politólogo
Este es el segundo peor gabinete de toda la historia de Estados Unidos, medido por una serie de indicadores: competencia para el cargo, tasa de rotación de ministros, o mejor dicho, secretarios de Estado, volubilidad en las orientaciones del presidente. Por ejemplo, un día te dice aranceles del 50%, al día siguiente el 3%, después le amenaza con que... hicieron toda una sumatoria, nos lo pusieron en el cubilete que decía Mariano recién, todos estos indicadores, y salen que es el segundo peor gabinete de toda la historia de los Estados Unidos en puntaje. Entonces, con esa gente vamos a ir a hablar mañana. A todo eso, hasta donde uno entiende, lo vuelve más peligroso todavía este acuerdo, ¿no? Absolutamente peligroso, porque además es un presidente que está desesperado porque las grandes apuestas les ha ido muy mal. Iba a resolver la guerra de Ucrania en 24 horas, no lo pudo hacer. Iba a acabar el genocidio en Gaza, porque tenía él mismo dentro del Partido Republicano. Hay gente que le dice, che, no podemos convalidar esto, y no ha podido, porque simplemente Netanyahu se encoge de hombros. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Iba a comprar Groenlandia, los daneses lo sacaron corriendo, ni siquiera puede asegurar que el National Geographic Society ponga en sus mapas el Golfo de América, cuando él dijo que ese golfo tenía que no seguir llamándose Golfo de México. Claro. Digo, en general hay una serie de dificultades muy fuertes que tiene como gobierno, ¿no? ¿Y qué ve Estados Unidos en Milei en este momento de los gobiernos en América Latina? Bueno, acá un poco lo decía recién Martín, ¿no? Es y vos también. Es, digamos, el peón incondicional al cual se le pueden encomendar las tareas más sucias, más asquerosas, y que el hombre las va a cumplir sin chistar. Ellos están un poco apostando a que pueda modificarse el clima político en América Latina en los próximos meses, ¿no es cierto? Hay elecciones, bueno, en Bolivia va a haber un recambio que va a ser evidentemente muy favorable para los Estados Unidos. Confían en una derrota de Jara, que es la candidata del Frente Amplio en Chile, a manos de José Antonio Kast. Están un poco esperando que se modifique el clima, pero el golpe muy fuerte ha sido la decisión de la Corte Suprema de Brasil de condenar a Bolsonaro. Llegaron a tal extremo que, por ejemplo, ahora no solamente no puede ir el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, sino que también extendieron esta sanción a la mujer del presidente, a su cónyuge, que no es miembro del Poder Judicial, pero es una cosa, una persecución muy, muy fuerte, con Eduardo Bolsonaro actuando con mucha vehemencia en Washington y en Miami, fogoneando la necesidad de avanzar una política muy dura para revertir la sanción en contra de Bolsonaro. Entonces, Milei en la Argentina, de alguna manera, les presenta en principio un panorama más favorable a sus intereses. Martín. ¿Cómo estás, Atilio? Hola, Martín. En la enumeración yo me olvidé de un tema, no sé cuánto interés te despierta, que es el tema de los reactores modulares. Digo, la Argentina abandona el proyecto CAREM, lo abandona con Milei, ¿no? Y hoy se plegó al FIRST, programa norteamericano sobre asuntos nucleares. ¿Cómo lo pones en el ranking? Y eso es muy importante, como lo es, por ejemplo, el tema de China. Vos fíjate que la obsesión de Laura Richardson era Rusia y China, sobre todo China, después con Halsey, con el almirante Alvin Halsey ahora, ¿no es cierto? Pero son medidas, viste, que va a ser muy difícil lograr implementar. A ver, China, hay un dato muy duro, que es que en el año 2000, el vínculo económico comercial entre China y toda América Latina y el Caribe estaba en el orden de los 12.000 millones de dólares. El año pasado fueron 486.000 millones de dólares. O sea, una cifra, un desborde total, ¿no es cierto? Creció 40 veces el intercambio. Y de hecho, resulta que China es el primer socio comercial de Brasil, primer socio comercial de Chile, primero de Perú, segundo de México, nada menos, segundo de México, segundo socio comercial de Argentina. ¿Qué le van a pedir? Que corten los lazos. Digo, es más bien retórico, porque en la práctica Argentina tiene que vender, y hoy en día quien compra es China. Además, la prueba, ustedes recordarán, Macri hizo todo aquel discurso sobre la lluvia de inversiones, el vínculo con Estados Unidos,
su único logro fue venderle 50.000 toneladas de limón a los Estados Unidos, punto, nada más, siendo que la provincia de Tucumán es la mayor productora de limones a nivel mundial. O sea, ni siquiera eso, ni siquiera limones te compran, pero pueden tener un efecto político, una influencia política muy grande, porque se decía recién lo de México. México entra de lleno en la era neoliberal después de la firma del Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero del 94, pero sobre todo después del rescate del efecto tequila, ¿no es cierto?, en donde el gobierno de Salinas de Gortari se mete a fondo con políticas de privatización, desregulación, etcétera, y luego apoyando a dos gobiernos de la extrema derecha, como fueron los gobiernos del PAN, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y después vino Peña Nieto. O sea, pasaron casi 25 años hasta que apareció López Obrador en el 2018, o sea, ejerciendo una influencia económica, política realmente muy pesada sobre México, ¿verdad? Bueno, y yo creo que acá puede ser que se nos venga algo igual, y yo creo que sería importantísimo que las fuerzas de la oposición cuanto antes tuvieran un encuentro para sacar un pequeño, escueto comunicado diciendo que no van a reconocer nada, absolutamente nada, que decida el presidente Milei, como tampoco deben reconocerse, digamos, en términos legales, una deuda que es ilegítima, ilegal e inmoral, y que Estados Unidos ha considerado siempre una deuda odiosa. Muy interesante eso, porque vuelve a ponerse a prueba ese sector de la oposición que ha sido muy fluctuante con el gobierno de Milei, pero en general estas cosas tiene como alguna vocación un poquito más amigable, ¿no?, con este tipo de acuerdos. Atilio, te quiero preguntar por el tema de las bases. Recién Martín mencionaba la posibilidad de una base en Ushuaia. Corregime, pero en Ecuador también, o se está instalando, se intenta instalar en Manta una base norteamericana. ¿Qué significa eso? ¿Y qué posibilidad ves que ahí haya una suerte de condicionalidad? Ellos tienen mucho interés, y lo que decía Martín es cierto, ¿no es cierto? En Manta, en Ecuador, esa base fue cerrada porque Correa simplemente no ratificó el convenio de 10 años, pero ahora va a haber, van a tratar de abrirla de vuelta, pero para eso necesitan una reforma constitucional, por eso va a haber un plebiscito próximamente en Ecuador sobre si se deroga el artículo de la Constitución que impide la instalación de bases extranjeras en Ecuador. Ellos tienen muchas ganas de tener una base acá en Ushuaia, ¿verdad? Porque es un lugar absolutamente clave por el acceso a la Antártida, por el paso bioceánico, por el resguardo de los intereses de la OTAN en las Malvinas, y bueno, y ven que es un gobierno que está dispuesto a concederle todo. Recordemos que en Brasil los militares de Estados Unidos tienen acceso a la base de Alcántara, que es una base muy, muy importante y que todavía Lula no pudo deshacer todo aquello. O sea, la experiencia histórica indica que cuando Estados Unidos instala una base, después de ahí no se van. Por ejemplo, hay 31 o 33 bases estadounidenses todavía en Alemania, que fueron allá para la Segunda Guerra Mundial y que se quedaron porque estaba el cuco soviético, que cayó en el 91, o sea, hace ya unos cuantos años, y no se han retirado para nada, Cuba, sí, como no se retiraron de Italia, ni de España, ni de Gran Bretaña, ni de donde sea. Ni de Cuba. Van a querer conseguir algunas bases acá. Además, ellos creen que Argentina ya tiene una base china en la zona de Puerto Madryn, lo cual es falso. Entonces dice, bueno, queremos nosotros también tener una base. Atilio, te esperamos en el estudio cuando vos quieras una de estas noches. Bueno, va a ser un placer. Un gran abrazo y gracias por este rato. Otro para ustedes. Chau, chau. Bueno, Atilio Borono, vamos a la pausa y al regresar tenemos Escroleo, no se lo pierdan.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Soy Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Grey diputado, peronismo renovado. Grey diputado, peronismo renovado. Unión Federal, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron, acá estamos. Qué alegría estar Dame un abrazo, juntos, dame un dame un abrazo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programa. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hey, ¿aburrida de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tené todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. En octubre vas a elegir diputados y senadores. Votá a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
Bueno, nos vamos con el escroleo de la noche. Es una suerte de servicio público, para que suelten un poquito las pantallas antes de dormir. Sobre todo a Hernán Lecher, se lo recomendamos, no puede largar todo el tiempo, está ahí, meta a buscar información. Pero hablando de Hernán Lecher, este es dedicado para él. Federico Furiase, director del Banco Central, admirado por Hernán, a ver. La eliminación de retenciones que de corto plazo, ¿qué devuelve? Estabilidad cambiaria, porque es más oferta de dólares. Estabilidad cambiaria, ¿qué significa? Cuidar el bolsillo de la gente, porque es estabilidad cambiaria, ayuda a seguir con el proceso de desinflación. ¿Están seguros? Déjame ir avanzando. Y por otro lado, la baja del riesgo país que vimos hoy, ¿qué es? Sí, claro. Menor tasa de interés claro. Para la pyme que tiene que sacar crédito, Bueno, para la persona que saca el crédito hipotecario. Quiero avanzar sobre eso. Sí, por favor. A ver. Está claro, ¿cómo no la vemos, no? Que es cuidar el bolsillo de la gente, todo esto. El otro día lo vi a Furiase con los montoncitos de... ¿Cómo? Hay que ponerle nombre y apellido a la gente y por ahí es cierto. Tienes razón. Yo creo que tendríamos que cantar el himno de Estados Unidos y agradecerle a Scott. ¿No? No. Sí, como que si no fuera que pedimos prestado la plata estaría re bien. Claro. Salvo eso. Que fuimos al verdadero prestamista. Saltó el dueño, dijo Hernán. Muy bueno. Atrás de la verdulería. ¿Qué más? A ver, vamos a leer algo. El Toto Caputo totalmente sobrio explicando cómo va a pagar los vencimientos y pedir más préstamos sin endeudarnos. A ver el video. Le damos play. De 20 lucas. Y para pagar ese préstamo, sacó un préstamo de Ualá. Y para ese préstamo de Ualá, vos pago el préstamo de Mercado Pago con eso, vos a sacar el préstamo de Mercado Pago y le pago a Ualá con eso. Entonces como que se paga Mercado Pago y Ualá entre ellos, yo no pongo un peso. ¿Y cuánto terminás gastando? Siempre no, porque tenés que pagar la inversión primera, nena. Ay, no te juro que lo odio. Vos sos inteligente, amiga, dale. No me da. Y no le preguntes a tu papá porque te mata. Claro, al final se pagan entre ellos. No. 9 reinos. Está muy bien. Muy bien, extraordinario. Bueno, ¿qué más? Uno más. El rayo endeudador. Está bien, ¿eh? No podés dejar prestamista cerca del tipo porque va y le manguea. Tenía uno que no lo mandé hoy. Y no se hace eso. Te quieren mandar preso. Quieren denunciarte en la producción. ¿Viste que van a 3 anclas? Sí. Bueno, el programa de streaming se llama 3 anclas. Y entonces el dibujo era las 3 anclas con Trump, Besant y Cristalina Georgieva. Está muy bien. Está muy bien. Las verdaderas 3 anclas. Contado está bien, pero visto es mucho mejor. Hay una cuenta del Walking... yo también vi algo que no mandé. Mañana mandamos. Sigan de joda usted, La cuenta C. Estamos volviendo todo el día. La cuenta de Walking con Urban, la conoces, es extraordinaria. Claro. Y mostró una panadería que tenía un cartel que decía pan 600 pesos y aclaraba cada pan 600 pesos. Era un milloncito. Sí. De ahí salió cuánto está la docena de facturas. De factura, perdón. Creo que lo tenemos, a ver. Nos lo van a mostrar. Pero es interesante porque te vincula muy rápidamente todo lo que estamos discutiendo con qué es lo que está pasando en la calle. Ahí está, mirá. Pan, 600 cada uno. O sea, cada pan, 600. Como para que no haya duda, ¿no? Se ve que ya le había preguntado un par de veces. ¿El kilo? 600. Me llevó todo. Son millones. O sea, sí, son millones. O sea, cada pan. O sea, cada pan. Un precio a los Milei. Bueno, nos reencontramos mañana. Estaremos mañana en fracaso del Todo Marcha Acuerdo al Plan, día 2. A ver qué depara la jornada. Mañana es la exposición de Milei en Naciones Unidas y además el encuentro, la bilateral con Trump, ¿no? Muy importante. Que va a participar. Sí, también. Hay que prestar atención a si está Petri o no está Petri, el ministro de Defensa. Petri viajó. Por eso. Hay que prestar atención al nivel que tiene Petri en las reuniones. No porque Petri sea importante en sí mismo, sino porque el área de defensa es para ver qué se discute. Exactamente. Tendría que haber dicho... Casi que lo primero que había que haber dicho, ¿no? En el programa. Nos reencontramos mañana.